Cuando la trampa se levanta contra los escogidos, no siempre se ve primero en el enemigo, sino en el temblor extraño de las cosas que antes parecían seguras. Tú percibes que algo cambió, aunque nadie lo nombre, y ese cambio llega como una puerta cerrándose detrás de ti, mientras otra, silenciosa, queda abierta delante. El título que te trajo hasta aquí no anuncia derrota, anuncia un giro, porque aquello que fue preparado contra ti puede comenzar a revelarse como un peso que vuelve sobre quienes lo sostuvieron. Hay momentos en que la mesa se mueve sin que tú la toques, y eso no es casualidad espiritual. Es una señal de que la historia no terminó donde te quisieron encerrar. Quédate, porque lo que parecía contra ti ya está mostrando grietas que no nacieron de tu fuerza, sino de una justicia más honda que la prisa humana. Tú conoces ese cansancio que no viene solamente del cuerpo, sino de cargar con preguntas mientras caminas por la casa, miras el teléfono, respiras hondo y vuelves a sentir la misma presión en el pecho. Hay una hora del día en que el silencio pesa más y el aire de tu habitación parece guardar palabras que no fueron dichas. Tu hombro se endurece cuando recuerdas una conversación y tu mente vuelve al mismo punto como si una cuerda invisible la trajera de regreso. No es imaginación tuya que ciertas noches se hagan más largas, ni es exageración que ciertas noticias te hayan dejado una vibración rara en el estómago. El cuerpo a veces sabe antes de que la razón acepte, y por eso el cansancio te habla cuando nadie más oye. Tú has seguido adelante con el trabajo, con la compra, con la rutina, con la obediencia pequeña de cada día, y sin embargo hay un eco que insiste. Ese eco no está ahí para destruirte, sino para decirte que algo en tu entorno ya no puede seguir escondido. No todo lo que te golpeó fue visible, y no todo lo visible fue lo más fuerte. A veces la trampa comienza como una conversación suave, como una espera prolongada, como una puerta que no se abre cuando tú... ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Pensabas que debía abrirse. Luego aparecen las dudas, la comparación, la sensación de haber llegado tarde, y el corazón empieza a leer como amenaza lo que quizás solo estaba siendo retraso. Pero tú no fuiste reunido por azar, ni la sensibilidad que llevas nació para castigarte. Está siendo afinada para reconocer lo que otros pasan por alto. El escogido no siempre es el que se siente más fuerte, sino el que ya no puede fingir que todo le da igual. En ti hay una vigilancia que no viene del miedo, sino de haber aprendido a no llamar paz a lo que solo era distracción. Y cuando la trampa se mueve, tu espíritu no lo ignora,
porque hay una parte de ti que fue entrenada en el desierto para distinguir el ruido de la voz. La historia que comenzó contra ti no sabe todavía que está empujando hacia una revelación. Esta palabra te llega para ordenar lo que sentiste en semanas, quizá en meses, quizá en un tramo de vida que se volvió pesado sin explicar por qué. Hay señales que parecen pequeñas hasta que se juntan, como vasos dejados sobre una mesa, una notificación que no llega, una conversación que se corta, un ambiente donde tu paz se encoge. Tú entras en un lugar y sin saber cómo, tu pecho ya distingue si allí hay descanso o desgaste. Eso te ha pasado con una calle, con un mensaje, con una visita, con una mirada. La trampa que montaron no tenía solo la intención de frenar tu paso, quería que confiaras menos en tu percepción. Pero hay una manera en que Dios devuelve claridad al que ha sido confundido demasiado tiempo. La claridad no siempre llega como relámpago, a veces llega como una certeza que se posa mientras lavas un plato, mientras doblas ropa, mientras guardas la llave. En ese instante, el peso de lo falso empieza a caer por su propio lado, y tú descubres que lo que parecía firme era más frágil de lo que aparentaba. Tú no estás viviendo una sensibilidad cualquiera, sino una responsabilidad interior que se fue formando con lágrimas contenidas, con decisiones calladas y con una memoria espiritual que no se deja adormecer del todo. Hay cosas que en otros pasan de largo, pero en ti dejan marca, porque tu corazón aprendió a registrar lo que no encaja. Eso no te hace superior a nadie, te hace más expuesto a la verdad, y la verdad a veces cansa antes de consolar. Has querido ser simple, descansar, no pensar tanto, y sin embargo cada vez que intentas ignorar lo que percibes, algo en ti se vuelve más inquieto. En la cocina, en el trabajo, en el autobús, en la cama, la misma pregunta vuelve con distintas formas. ¿Y si esto no era casualidad? ¿Y si la presión que sientes no era el final, sino el aviso de que algo se estaba revelando? La trampa se alimenta de la confusión, pero la conciencia despierta no puede permanecer dormida para siempre. Tú no estás loco por notar lo que otros callan. Tú estás aprendiendo a habitar un nivel de claridad que exige verdad, paciencia y firmeza. Había una fuerza intentando distraerte, y no siempre lo hizo con algo malo, sino con lo urgente, con lo pequeño, con lo que parece inocente y roba el centro. De pronto el día se llenó de pendientes, de mensajes, de asuntos secundarios, de voces que querían tu atención en 100 direcciones, y mientras más ruido había afuera, más difícil se hacía escuchar lo que dentro ya estaba hablando. Esa es una de las maneras más comunes en que opera la oposición. No siempre destruye de golpe, a veces desgasta hasta volver pesado lo que antes era claro. Tú sentiste esa estrategia en el cansancio de tomar decisiones repetidas, en la necesidad de explicar lo que no debía explicarse, en la sensación de estar siempre llegando con el alma un paso atrás. Pero incluso esa fatiga puede volverse revelación si dejas de pelear por sostener lo que ya no sostiene tu paz. La trampa quería dispersarte, porque un corazón disperso duda de sí mismo, y cuando dudas de ti, es más fácil aceptar una versión falsa de la historia. Piensa en José cuando fue arrojado a un pozo por manos cercanas, no porque Dios lo hubiera olvidado, sino porque lo que parecía abandono era un pasillo hacia una autoridad más limpia. La traición de cerca siempre confunde más que el ataque de lejos, porque duele donde había confianza. Tal vez tú has vivido algo parecido en una oficina, en una familia, en una amistad o en una conversación en la que notaste una intención torcida detrás de palabras correctas. Y aún así, de algún modo, no quedaste destruido. Quedaste más atento. Hay historias en las Escrituras que no se entienden desde la comodidad, sino desde la presión que revela carácter. José no interpretó el pozo como final,
y tú tampoco deberías leer tu tramo oscuro como el último capítulo. A veces, la misma zanja que intentaron usar para ocultarte termina volviendo visible quien quiso enterrarte. Lo que se movió contra ti no sabía que estaba empujando una historia hacia arriba. Y esa subida, aunque lenta, ya comenzó. Si finges que nada pasa, la repetición se queda contigo como una habitación sin ventanas. El mismo tipo de conversación vuelve, el mismo tipo de cansancio reaparece, la misma ruta emocional te lleva al mismo sitio interior. Cuando una señal es ignorada demasiado tiempo, el alma empieza a endurecerse, no por maldad, sino por defensa. Tú te vuelves más lento para confiar, más cuidadoso para abrir, más cansado para sonreír, y eso tiene un precio. La paz se hace más difícil de habitar cuando todo en ti está ocupado sosteniendo algo que ya no tiene vida. No te lo digo para presionarte, sino para mostrarte el riesgo de seguir llamando normal a lo que te vacía. La trampa también quiere que te acostumbres, porque la costumbre adormece la vigilancia. Pero lo que hoy te inquieta puede ser precisamente la misericordia de una alarma interior. A veces la alarma no suena para asustarte, sino para impedir que duermas en el lugar equivocado. Lo que has estado viendo no es solo confirmación de que algo se rompió, sino de que algo oculto está perdiendo cobertura. Cuando la mentira se sostiene por mucho tiempo, cualquier pequeño temblor parece grande, porque toda la estructura ya estaba débil. Por eso ciertas escenas se repiten. La palabra interrumpida, la intención ambigua, la agenda torcida, el retraso inexplicable, la tensión que no se puede explicar con lógica sola. En tu interior, eso ha ido formando una lectura más clara de lo que no era visible al principio. Y ahora debes escuchar esto con calma. Si la red que montaron no te atrapó como querían, quizá porque fue demasiado evidente, demasiado cargada de intención, entonces la misma presión está revelando el patrón. Lo que parecía contra ti puede estar dando testimonio contra sí mismo. Tú no necesitas correr detrás de cada detalle, pero sí reconocer que la paz no estaba exagerando. La paz estaba observando. Si esto está resonando contigo, escribe en los comentarios, «Eu vejo isso», y luego vuelve a mí, porque todavía hay una capa más profunda que necesita ser nombrada. No se trata solo de ellos, ni solo de lo que hicieron, sino de lo que esa experiencia intentó instalar en tu manera de mirar. La trampa externa siempre busca una entrada interior, un pequeño acuerdo con el temor. Una rendija por donde el alma se convenza de que debe disminuir. Por eso el conflicto te tocó más de una vez en el mismo punto, como si quisiera enseñarte a vivir encogido. Pero el escogido no fue llamado para encogerse ante el peso de una narrativa ajena. Tú estás siendo llevado a entender que la verdadera batalla también ocurre en la atención, en aquello que decides creer cuando no tienes todavía todas las pruebas. La confusión quiere presentar la demora como rechazo y la presión como destino. Sin embargo, en muchos casos, lo que se siente como cierre puede estar siendo un filtro. El filtro no te abandona, te separa de lo que no debe acompañarte. Y aunque eso duela, la separación correcta también puede ser una forma de cuidado. La raíz no era solamente lo que te hicieron, sino la manera en que esa acción intentó tocar tu relación con la obediencia, con el control y con la necesidad de tener todo resuelto. Hay una parte de ti que quiso entender antes de tiempo, protegerse antes de tiempo y responder antes de tiempo. Eso no fue defecto moral, fue supervivencia aprendida. Pero la supervivencia, cuando manda demasiado, no deja espacio para la confianza. Quizá por eso algunas puertas que no se abrían te angustiaran tanto, porque no estabas solo esperando una respuesta, estabas intentando sostener tu identidad dentro del retraso. Y sin darte cuenta, la presión externa activó una vieja necesidad de control interno. Hoy la verdad te pide algo más limpio,
No controlar todo, sino discernir mejor. No correr detrás de cada sombra, sino reconocer qué sombra pertenece al momento y cuál solo quiere ocupar tu mente. Cuando entiendes eso, la trampa pierde una parte de su alimento. Tu mente busca explicaciones, tu cuerpo responde con tensión, y tu espíritu ya percibió que algo no cuadraba. Esa división interna se siente como insomnio, como mandíbula apretada, como pensamiento circular, como una oración que empieza y se interrumpe. No siempre es fácil distinguir ansiedad de discernimiento, y por eso no debes condenarte por sentir demasiado ni idolatrar cada impresión. Lo que importa es observar qué produce vida y qué produce encierro. Hay sensaciones que te dejan más claro, más humilde, más dispuesto a obedecer, y otras que solo te encierran en anticipación. La trampa quiere que confundas una alerta con un pánico, porque si pierdes el lenguaje interior, también pierdes dirección, pero tú no estás condenado a vivir prisionero de cada reacción. Puedes respirar, notar el cuerpo y escuchar con sobriedad. La verdad suele llegar con una firmeza serena que no necesita gritar, y cuando la reconoces, todo el ruido empieza a perder autoridad. Hay conversaciones que te dejan más vacío que el silencio, y hay miradas que parecen acercarse, pero solo quieren medir cuánto cedes. No todo el que entra en tu espacio viene con el mismo peso, y no todo lugar está listo para recibir tu cambio. Eso no significa que debas sospechar de todos, sino que aprendas a leer los frutos de cada ambiente. Algunas personas no soportan verte más firme, porque tu firmeza expone su costumbre de manipular la suavidad ajena. Otras no soportan tu paz, porque tu paz ya no participa de sus urgencias. Tú lo has sentido en pequeños gestos. La interrupción, la burla sutil, la insistencia en volver al tema viejo, la incomodidad cuando ya no respondes igual. Eso no siempre es persecución abierta, a veces es resistencia pasiva al crecimiento que intentas vivir. Y aún así, el camino no es cerrarte del mundo, sino abrirte con sabiduría. El discernimiento no te aísla, te ordena, te enseña dónde poner el corazón sin entregarlo a cualquier corriente. La estrategia fue cansarte para que negociar te pareciera más fácil que sostener la verdad. Primero vino la demora, luego la duda, después la tentación de explicar de más, y al final el alma quedó agotada antes de la conversación decisiva. A veces la oposición no te dice que abandones, te llena el día de cosas menores hasta que abandonar parece descanso. Por eso debes mirar bien cómo se usan tus horas, porque el tiempo también es un campo de batalla. La presión no solo busca cerrar una puerta, busca distraerte de la puerta que ya se abrió en silencio. Tú sentiste esa maniobra en la prisa por resolver, en el impulso de revisar una y otra vez, en la fatiga de contestar lo que no merecía tanto gasto interior. Sin embargo, cuando el cansancio te enseña a detenerte, también te está entrenando a ver mejor. Lo que quiso agotarte puede volverse un maestro severo de claridad. Y la claridad, aunque llegue después de la fatiga, siempre habla con más verdad que la urgencia. Hay un punto en que dejas de pedir permiso a lo que ya te mostró su intención. Tú llegaste, o estás llegando, a ese borde interior donde la negociación pierde sentido. No porque te volvieras duro, sino porque te volviste más honesto con lo que sabes. La confusión te pedía esperar una señal más, otra explicación, otra oportunidad de justificar lo injustificable. Pero el corazón, cuando finalmente se alinea con la verdad, ya no puede seguir llamando casual a lo que fue insistente. Ese es el momento donde el alma se endereza. No hace ruido, no presume, no acusa. Simplemente deja de inclinarse ante lo que la venía doblando. Lo que se cierne ahora no es una pelea más, sino una mudanza interior.
Y toda mudanza verdadera primero desordena lo conocido antes de ordenar lo real. Si tu pecho se siente tenso, no es porque hayas perdido el rumbo, es porque te estás acercando al umbral donde ya no servirán las viejas excusas. Allí empieza una lectura nueva. Imagina una puerta de hierro que fue cerrada con fuerza, no para proteger un tesoro, sino para ocultar un daño. Durante mucho tiempo nadie vio la bisagra, el peso, la oxidación lenta, la sombra inmóvil detrás de ella. Tú caminaste cerca de esa puerta como quien vive junto a algo que todavía no se nombra, y el aire alrededor era más frío de lo normal. La puerta representa eso que intentaron dejar inmóvil, sellado, fuera de tu alcance, como si el silencio pudiera sostener la mentira. Pero toda puerta cargada de tensión acaba mostrando sus puntos débiles. Hay algo en el metal que empieza a quejarse cuando ya no soporta la presión. Y hay algo en el espíritu que también se oyó cuando la verdad comenzó a empujar desde el otro lado. No estás contemplando un fracaso tuyo, sino el desgaste de una resistencia que se creyó eterna. La puerta no es la victoria de ellos. Es el escenario donde la fuerza mal dirigida comienza a exponer su límite. Y tú estás aprendiendo a escuchar ese sonido. Tal vez recuerdas el olor de una cerradura vieja, la frialdad de una manija que nadie tocó en horas, el peso exacto de lo que no se abre aunque lo mires. Esa imagen no está aquí por adorno, porque la trampa muchas veces se parece a una puerta que promete acceso pero guarda un encierro. Tú te acercaste con esperanza, con prudencia, con paciencia, y aún así hallaste resistencia. Eso desgasta más cuando esperabas honestidad. Pero también es cierto que la puerta mostró su material, y ya no puedes confundir madera sólida con cartón pintado. La revelación dolorosa tiene una misericordia secreta. Te evita seguir golpeando lo que no estaba hecho para sostener tu futuro. Lo que antes parecía una simple demora, ahora se ve como una estructura floja que solo necesitaba más tiempo para delatarse. Y ese tiempo llegó. En el sonido de la puerta que cede un poco, tú oyes también el cansancio de lo falso. La oposición no esperaba que el peso de tu perseverancia acabara revelando su fragilidad. La puerta no solo fue cerrada, también fue vigilada por hábitos viejos, por palabras repetidas, por expectativas que aprendieron a custodiar lo que ya no tenía vida. Eso duele porque no peleas contra una cosa, sino contra un sistema de repetición que se instaló con paciencia. Por fuera podía parecer orden, pero por dentro ya había desgaste, óxido, tensión y una especie de miedo a lo abierto. Entonces tú comprendes que algunas resistencias no eran poder, sino costumbre, y la costumbre, cuando no se revisa, confunde estabilidad con encierro. La trampa te quiso convencer de que el cansancio era señal de que debías retroceder, pero en realidad el cansancio te estaba mostrando cuánta energía llevaba a sostener una estructura que no nació de la verdad. Cuando una puerta falsa se quiebra, el sonido asusta a quien se acostumbró a su sombra, pero libera a quien llevaba demasiado tiempo esperando respiración. Tu alma no fue hecha para vivir de ese metal cerrado, fue hecha para reconocer el umbral. Ahora la puerta ya no parece un muro, sino un borde que comienza a ceder bajo una luz que no depende de tu fuerza. Esa luz entra por una rendija pequeña, como entra la mañana en una habitación cerrada, y de pronto ya no puedes fingir que sigue siendo de noche. Lo que te rodeó durante tanto tiempo empieza a mostrarse por dentro, no con escándalo, sino con una claridad que incomoda a la mentira. Tú notas el cambio en el cuerpo antes que en los argumentos. El pecho se afloja un poco. La respiración busca profundidad. La mente deja de correr en círculos por un instante y se queda mirando. Eso también es parte de la liberación. No todo se rompe de golpe.
Algunas cosas se revelan por presión hasta que pierden el derecho de seguir pareciendo absolutas. El metal muestra grietas donde juraba tener fuerza completa, y en esa grieta aparece una invitación. Ya no necesitas adivinar lo que te tocó enfrentar. Puedes verlo, puedes nombrarlo, puedes dejar de darle más dignidad de la que merece. Si toda la historia empezó con una puerta cerrada, también terminará con una salida limpia. No una salida ruidosa, sino una que respira verdad. Tú estás empezando a entender que la apertura no siempre llega como premio, sino como desarme de lo que estaba torcido. La puerta se mueve, y con ella se mueven tus expectativas, tus defensas y tu memoria del dolor. Lo que estaba preparado para encerrarte empieza a volverse inestable sobre sus propios goznes. Y eso no es un accidente pequeño, es una lección espiritual con textura de hierro y polvo. Hay momentos en que la verdad no entra por discursos, sino por la evidencia de que lo que te restringía ya no puede sostenerse. Cuando esto sucede, el alma aprende a no reverenciar lo que se cae. Solo lo observa caer. Y en esa observación nace una paz sobria que no depende de la euforia, sino de haber reconocido el borde correcto. Ahora necesito que escribas en los comentarios: estoy pronto. Y luego, vuelve a mí, porque el sonido de esta puerta no es el final de la escena. Es el comienzo de un paso que ya no puede ser pospuesto por el miedo. Tú no le estás pidiendo permiso a la verdad para existir. Estás aceptando que la verdad ya estaba allí. Esa aceptación cambia la forma en que caminas, la forma en que hablas y la forma en que respiras frente a lo que te quiso cerrar. Cuando el corazón deja de discutir con lo evidente, la puerta pierde su misterio y gana su medida. Y en esa medida nueva, todo parece menos amenazante y más ordenado. Ahora la cuestión ya no es solo lo que te hicieron, sino quién eres cuando la presión deja de definirte. Eso es importante, porque muchas veces la trampa no busca solo dañarte, sino convencerte de que debes vivir bajo su narrativa. Pero el momento en que dejas de explicar tu valor por la violencia que recibiste, cambias el centro de la historia. Tú no eres la trampa que montaron, ni el eco de su intención, ni el nombre que intentaron pegarte sobre la piel. Eres quien sigue en pie después de la sombra, y eso ya dice bastante. Hay una dignidad silenciosa en no devolver la mentira con la misma moneda. La dignidad nace cuando eliges permanecer limpio en medio de una lectura torcida. Ese es un trabajo interior, no una pose. Y aunque a veces parezca invisible, el cielo lo ve y el cuerpo lo siente. La identidad se vuelve más firme cuando deja de mendigar aprobación a lo que la hirió. Hay una diferencia entre ser herido y ser definido por la herida, y tú estás siendo conducido hacia esa separación. El golpe no puede escribir toda tu biografía si tú no se lo permites. Por eso, en medio de la presión, aparece una pregunta más profunda. ¿Qué permanece en ti cuando ya no dependes de la reacción ajena? Allí se descubre la verdad. No necesitas gritar para ser real, ni justificarte para existir, ni acelerar para demostrar que avanzas. La trampa quería instalar una urgencia que pareciera autoridad, pero la autoridad más limpia no corre detrás de la escena, la atraviesa con calma. Tú estás aprendiendo a vivir de una convicción que no se vende al primer sobresalto, y esa convicción empieza a ordenar tus pasos, tus silencios y tus respuestas. Lo que antes te tiraba hacia abajo empieza a perder peso ante una identidad más quieta y más firme. Todavía puede haber una punzada cuando recuerdas la traición, la demora o el intento de desvío, pero esa punzada ya no gobierna todo el cuarto interior. Antes, un detalle bastaba para desordenarte por completo. Ahora, el detalle es observado, discernido y entregado a una paz más fuerte que la reacción.
Ese progreso no siempre se siente como triunfo, a veces se siente como sobriedad. Te notas más lento para responder, más selectivo para abrir, más atento a lo que verdaderamente produce descanso. Y en esa sobriedad hay una victoria que no necesita aplausos. Cuando la trampa pierde la capacidad de dictar tu estado, también pierde una parte de su poder narrativo. Lo que antes era amenaza se convierte en información, y la información, cuando es leída con el espíritu despierto, se vuelve dirección. Así se reordena la casa interior, así se limpia la mesa, así la respiración vuelve a encontrar su ritmo sin miedo. Detente por un instante y mira el borde de la puerta, la rendija, la luz entrando con paciencia. Esa imagen no solo habla de un objeto, habla de la manera en que la verdad ha comenzado a filtrarse en tu historia. No llegó como explosión, porque quizá no necesitabas espectáculo, necesitabas certeza. La certeza es más sobria, pero también más estable. Tú has vivido el peso de interpretaciones ajenas, de etiquetas, de movimientos que querían cansarte hasta volver borroso tu centro. Pero el centro no desapareció, solo estuvo cubierto por demasiada presión. Ahora, al mirar esa puerta, entiendes que lo cubierto no estaba muerto, estaba retenido. Y cuando algo retenido se mueve, el alma lo percibe antes que el calendario. Esa percepción es una gracia. Te permite distinguir entre cierre y espera, entre rechazo y proceso, entre ataque y purificación de caminos. Nada de esto te convierte en alguien menos humano, te convierte en alguien más despierto. La puerta ya no se siente como condena, sino como un límite que está empezando a decir la verdad sobre sí mismo. Y cuando un límite habla con honestidad, deja de parecer cruel. Tú quizá no elegiste el modo en que aprendiste a leer este límite, pero ahora sí puedes elegir qué hacer con lo que ves. Puedes seguir empujando con ansiedad, o puedes quedarte lo suficiente para notar dónde cede y dónde protege. Esa diferencia cambia mucho. La protección legítima no manipula, no confunde, no vacía. En cambio, el encierro disfrazado de protección acaba cansando a todos los que viven cerca. Lo que te hace daño no merece el nombre de refugio, y lo que te sostiene no necesita gritar para ser refugio. En esa distinción está la madurez que se está formando en ti, una madurez que no se improvisa. La puerta, al mostrar su fragilidad, también te muestra tu necesidad de verdad. Te has dado cuenta de que algunas respuestas llegaron tarde, no por ausencia, sino porque estaban siendo filtradas por algo que no te convenía. A veces el retraso es una misericordia disfrazada, no porque el dolor sea bueno, sino porque el tiempo revela intenciones que el impulso no alcanza a ver. Esa revelación te cambia la forma de tomar decisiones. Ya no pides solo rapidez, pides limpieza. Ya no buscas solo movimiento, buscas dirección. Ya no te conformas con que algo avance. Quieres que avance sin traicionar tu paz. Eso es una señal de madurez espiritual. La trampa, al volverse visible, perdió una de sus principales ventajas, el misterio. Y el misterio sin verdad se convierte en desgaste. Por eso, al mirar la puerta, no sientes solo cansancio, sientes también la dignidad de haber permanecido atento. Lo que te quisieron ocultar ahora está más expuesto de lo que imaginaban. Hay un tipo de paz que no nace de tener todo resuelto, sino de dejar de sostener lo que ya se está derrumbando. Esa paz no es pasiva, es lúcida. Te permite sentarte un momento. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad.
Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.